En el día de hoy haremos un viaje por el tiempo para ver cuál es el origen no cristiano del árbol de Navidad y así no solamente poder entender por qué nosotros no debemos seguir esta costumbre, sino también poder explicárselo a otras personas. Mucho tiempo antes de la llegada del cristianismo, las plantas y los árboles que permanecían verdes durante todo el año tuvieron un significado especial para las personas en el invierno. Así como las personas hoy en día decoran sus casas durante la temporada festiva con pinos y abetos, las civilizaciones antiguas colgaban ramas de hoja perenne encima de sus puertas y ventanas. En muchos países se creía que los árboles de hoja perenne mantendrían alejados a las brujas, fantasmas, espíritus malignos y enfermedades. En el hemisferio norte, el día más corto y la noche más larga del año cae el 21 de diciembre o el 22 de diciembre y se llama solsticio de invierno. En los tiempos antiguos, muchas personas creían que el sol era un dios y que el invierno llegaba cada año porque el dios del sol se había enfermado y debilitado. Celebraron el solsticio porque significaba que por fin el dios del sol comenzaría a ponerse bien. Las ramas de hoja perenne les recordaban a todas las plantas verdes que crecerían nuevamente cuando el dios del sol fuera fuerte y el verano volviera. Por centrarnos en una civilización, podíamos mencionar el antiguo Egipto. Ellos adoraban a un dios llamado Ra, que tenía la cabeza de un halcón y llevaba el sol como un disco ardiente en su corona. En el solsticio, cuando Ra comenzaba a recuperarse de su enfermedad, los egipcios llenaban sus hogares con juncos de palma verde que simbolizaban para ellos el triunfo de la vida sobre la muerte. Si ahora viajamos hasta la época de los primeros romanos, vamos a ver cómo ellos celebraban el solsticio con una fiesta que tenía un nombre peculiar, la Saturnalia. Era en honor a su dios Saturno, el cual era el dios de la agricultura. Los romanos sabían que el solsticio significaba que pronto las granjas y los huertos serían verdes y fructíferos. Para marcar la ocasión, pues ellos decoraban sus casas y templos con ramas de hoja perenne. Romanos, griegos, egipcios, babilonios, por todo el mundo vamos a encontrar pueblos que tenían tradiciones similares, pero desde luego, si hubo un pueblo que influyó en esta costumbre que existe actualmente del árbol de Navidad, sin duda, fueron los celtas. Y es que ellos tenían la antigua creencia de que existía un árbol gigantesco que sostenía el mundo y en sus ramas estaban sostenidas las estrellas, la luna y el sol. Para estos pueblos, el árbol perenne era un símbolo de vida, por no perder en invierno su verde follaje, cuando casi toda la naturaleza parecía muerta. Por eso ellos tenían la costumbre de en sus hogares, durante el invierno, cortar algunas ramas y decorarlas con pan, frutas y algunos adornos brillantes, pues pensaban que de ese modo alargarían la vida de los habitantes de la casa. Ahora bien, ¿cómo saltó esta creencia del paganismo a la cristiandad? Pues veamos un poco de historia. Cuando los primeros misioneros de la cristiandad llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey, dios del sol y la fertilidad, y lo celebraban adornando un árbol no perenne en la fecha próxima a la Navidad cristiana de la actualidad. Este árbol simbolizaba al árbol del universo llamado Yggdrasil, en cuya copa se hallaba Asgard, que era la morada de los dioses, y el Valhalla, el palacio de Odín. Y por el contrario, en las raíces más profundas estaba Helheim, que era el reino de los muertos. Posteriormente, con la evangelización de esos pueblos, los conversos siguieron con sus costumbres milenarias, pero cambiándolas el nombre y disfrazándolas de un supuesto significado cristiano. Fusionaron la idea del árbol con la de celebrar el nacimiento de Cristo, pero cambiándole totalmente el significado. ¿Cómo ocurrió este cambio? Pues la historia no lo explica.
Bonifacio, el cual era un evangelizador alemán, tras un duro periodo de predicación del Evangelio, aparentemente con cierto éxito, según él se creía, pues hizo un viaje a Roma para entrevistarse con el Papa Gregorio II. A su regreso a Alemania, en la Navidad del año 723, se sintió profundamente dolido al comprobar que los alemanes habían vuelto a su antigua idolatría y se preparaban para celebrar el solsticio de invierno sacrificando a un hombre joven en un roble que representaba al Yggdrasil, ese árbol cósmico universal que sostenía el mundo. Indignado por la situación, tomó un hacha y cortó el roble sagrado, y en su lugar plantó un pino que, por ser perenne, él decía que simbolizaba el amor de Dios. Lo adornó con manzanas y velas y explicó que las manzanas, pues bueno, simbolizaban el pecado original y las tentaciones, mientras que las velas representaban la luz de Jesucristo como la luz del mundo. Como estaba familiarizado con las costumbres popular del pueblo de meter en las casas una planta de hoja perenne en invierno, él pidió a todo el pueblo, a todos los que estaban allí, que llevaran a casa un abeto. Este árbol iba a representar la paz y por permanecer verde siempre simbolizaría también la inmortalidad. Además, este árbol, con su cima apuntando hacia arriba, indicaría la morada de Dios. Conforme pasó el tiempo, las manzanas y las velas se cambiaron por esferas, luces y otros adornos. Siglos después, se agregó la tradición de poner regalos para los niños bajo el árbol, regalos que supuestamente eran enviados por San Nicolás o también conocido como Santa Claus o Papá Noel. En otras partes del mundo, en su lugar, había la costumbre o la creencia de que eran los Reyes Magos. Lo que queda claro con todo esto es que el origen de estas festividades se remontan a la antigüedad. Ya existía este tipo de tradiciones y creencias en la época de los egipcios, de los romanos, de los griegos, de los celtas, y durante todo ese periodo de tiempo, el pueblo de Dios celebró eso, nunca, ni cuando eran judíos, ni cuando fueron cristianos. Y es que, como bien explica la Enciclopedia Británica sobre esta festividad y concretamente sobre el tema del árbol de Navidad, dice, el culto a los árboles era común entre los europeos paganos. O sea, no era una costumbre cristiana, no. Entre los europeos paganos. Y sobrevivió a la conversión de estos al cristianismo. Lo hizo bajo la forma de diversos ritos y costumbres, como la de colocar un árbol de Navidad a la entrada o en el interior de la casa durante la fiesta invernal. Y bueno, aquí hemos citado a la Enciclopedia Británica por ser muy conocida y muy respetada, pero la verdad es que hay cientos de obras de consulta que nos dicen lo mismo. De hecho, no hace falta ni complicarse, basta con ir a la Wikipedia y vamos a poder encontrar el origen de esta tradición. Ahora bien, esto nos enseña algo. Esta tradición se remonta siglos atrás, milenios. Es una tradición que celebraban los pueblos paganos, una tradición que existía en Grecia, en Roma, en Egipto, por todo el mundo, pero una tradición que ni los judíos, cuando eran el pueblo de Dios, ni los cristianos jamás celebraron. Por lo tanto, el pueblo de Dios de la actualidad no participa de esta tradición. Y es el momento de reflexionar. ¿Y usted participa de esta tradición? Es más, ¿la iglesia o el culto al que asiste le ha enseñado el verdadero origen de esta tradición? ¿O por el contrario, simplemente se han dejado arrastrar y han adaptado costumbres que nada tienen que ver con el cristianismo? Le invitamos a que pueda seguir investigando, a que pueda seguir estudiando la Biblia y que cualquier consulta o duda que quieran hacernos, nos la hagan ya sea a través del mail, del canal de YouTube o de cualquier otro medio. Le invitamos a que estudie la Biblia con cualquier testigo de Jehová y así de esa manera pueda responder todas sus dudas. Un saludo.